Televaldepeñas inicia hoy un nuevo programa. En los 27 años de existencia de la televisión local de Valdepeñas se dedica por primera vez un espacio monográfico a la salud. Tu salud nos importa no es solo el nombre del programa, sino toda una declaración de intenciones sobre el contenido que va a tener. Abordaremos las especialidades, las áreas más demandadas y que más afectan a los ciudadanos, a la población, desde odontología o oftalmología hasta oncología, pasando por traumatología, pediatría y cualquier otra que ustedes puedan pensar en este momento que afecte a usted o a sus familiares. Tu salud nos importa inicia hoy su primera edición hablando de oftalmología. Televaldepeñas se desplazó a Madrid y estuvo en la consulta de calle Velázquez del doctor Alfonso Martínez de Carneros. Junto a sus hijos, también oftalmólogos, nos dieron un amplio y detallado repaso a esas patologías de la vista, de la salud ocular. Tu salud nos importa, empieza hoy y empieza así. Nuestro esfuerzo es que queremos realizar urgencia a las 24 horas y los 7 días de la semana. Ahora estamos haciendo hasta los sábados al mediodía. De ahí el miedo de la población a la palabra glaucoma, pero actualmente afortunadamente tenemos tratamientos muy efectivos. La cirugía del queratocono, que no es ni astigmatismo, ni miopía, ni hipermetropía, es simplemente una alteración de esa córnea de la superficie anterior del ojo. Con este láser lo que queremos conseguir es estimular todas las glándulas de las que hemos hablado antes para que se secrete esa grasa que evite que se nos evapore tan rápidamente la lágrima. Tienen la oportunidad de disfrutar de los grandes avances técnicos que estamos teniendo todos estos últimos años en la oftalmología. El doctor Alfonso Martínez de Carneros es el seguidor de una saga familiar consagrada a la medicina, pero es a su vez el iniciador de una línea, de una trayectoria familiar consagrada a su vez a la oftalmología. Él es médico oftalmólogo y padre de 3 médicos oftalmólogos, además de una farmacéutica optometrista. En la actualidad regenta 2 centros, 2 clínicas en el centro de Madrid, en las calles Velázquez y calle Juan Ramón Jiménez, dedicadas a la consulta y a los tratamientos y a las intervenciones de pacientes de oftalmología, aproximadamente unos 50.000 al año. El doctor Alfonso Martínez de Carneros dirige a su vez un equipo importante en cuanto a número de facultativos médicos en esta misma especialidad. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por acogernos en esta clínica en pleno centro de Madrid, en la calle Velázquez. 30 años consagrados a esta actividad, cuando menos. Sí, cuando menos. Me alegra mucho que digas 30 años porque me has rejuvenecido. Es decir, son bastante más de 30 años. Serán por encima de 35 años lo que estamos con la actividad oftalmológica, sí. Con la actividad oftalmológica fuera del ámbito de la público. Es decir, yo estuve en el Hospital Clínico hasta el año 87, en el que pedí la excedencia
y entonces empecé a desarrollar mucho más la actividad profesional en el ámbito privado. Es un gran esfuerzo porque bueno, hay que combinar muchas cosas, quirófanos, es decir, es algo que lleva su tiempo, pero es un gran orgullo y la verdad una gran satisfacción, porque la verdad yo tengo que decir que nunca pensé que yo iba a montar una clínica con quirófanos. Yo cuando empezaba era algo que lo veía solo en los grandes hospitales, pero nunca lo pensé. Pero en fin, un poco la profesión nos llevó a esto y un poco así hemos invitado a mi abuelo, que también creó en el año 1920 otro hospital en Valdepeñas. ¿Cuáles son las patologías con las que la gente suele venir más a menudo a vuestro centro, a vuestros centros? Bueno, la verdad es que las enfermedades oftalmológicas las hay desde poco complejas a muy complejas. Entonces, la clínica está estructurada por un servicio de urgencia donde se atiende a toda la persona que lo necesite en un tiempo récord, en muy poco tiempo, desde que llama por teléfono hasta que se le recibe, y luego está estructurada en los departamentos de catarata, cirugía refractiva para operar con láser, miopía, etcétera, glaucoma, retina, es decir, que está estructurada por otras especialidades, y estos compañeros son los que hacen realmente que la clínica vaya por el buen camino y un poco abarquemos todas las especialidades de la oftalmología, gracias a los compañeros que tenemos, que son los que se encargan de los distintos departamentos. Yo, por ejemplo, me encargo del departamento de catarata y cirugía refractiva. Los demás son otros compañeros de los que están también mis hijos. ¿Qué número de facultativos componen el equipo humano de Clínica Martínez de Carneros? Bueno, actualmente somos como unos 15 médicos oftalmólogos los que desarrollamos la actividad en la clínica. Entonces, porque como he dicho antes, las distintas especialidades, y luego hay oftalmología general, oftalmología de urgencia, con lo cual abarcamos todo para dar una cobertura el mayor tiempo posible. Nuestro esfuerzo es que queremos realizar urgencia a las 24 horas y los 7 días de la semana. Ahora estamos haciendo hasta los sábados al mediodía y por la noche no, pero durante el día sí que atendemos todas las urgencias, incluidas los sábados por la mañana. Llevan ustedes unos años haciendo unas campañas de prevención masivas en el centro de Madrid, en el centro de Valdepeñas, en Castilla-La Mancha. Sí. Han llevado a cabo al menos una o dos acciones puntuales en domingo, donde cientos, por no decir miles, de personas han pasado a hacerse una revisión gratuita de su vista. ¿Qué conclusiones sacan de estas campañas que vienen haciendo, al menos desde que yo recuerdo, desde 2016-2017? La verdad que empezamos haciéndolo aquí en la Plaza Colón en Madrid y fue espectacular la asistencia de público a que les tomásemos la tensión ocular y le diésemos consejo médico oftalmológico un poco así de primera intención, ¿no? Y fue un éxito, porque permanentemente estaba gente esperando para hacerlo. Entonces esto nos llevó a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en Valdepeñas, donde la ciudad de donde es usted, claro, y donde tanto les queremos y nos quieren y tal? Y allí fue otro éxito, se contabilizaron más de 700 personas las que pasaron por Valdepeñas el día que estuvimos en el año 18. Entonces se descubrieron bastantes personas que tenían hipertensión ocular, que ellos no lo sabían. Esto se celebró el Día Mundial de Glaucoma, para sensibilizar a la población, que el glaucoma no avisa, que es una enfermedad silenciosa, que cuando te das cuenta, pues ya está muy desarrollada, porque no presenta dolor ni defectos visuales importantes hasta que no avanza la enfermedad. Entonces, con la detección sencilla de la tensión ocular, pues bueno, se consigue esta enfermedad, tratarla e incluso pararla. ¿Existiría el proyecto de implantar una nueva clínica, un nuevo centro de atención, no ya en Madrid, sino posiblemente en Castilla-La Mancha, donde usted es originario? Bueno, la verdad es que siempre me ha inquietado el instalar otra clínica con quirófanos en Valdepeñas, y no lo tengo apartado en mi mente. Lo que pasa que consolidar todas las clínicas en Madrid, y pues tengo que buscar un momento en el que esté más tranquilo, que ya lo estoy, porque mis hijos son los que y el resto de los compañeros nos ayudan mucho. La idea de estas campañas que hicimos de glaucoma
en Madrid y en Valdepeñas, pues la verdad es que no fue idea mía, fueron de mis hijos, o sea que, pero el éxito hay que compartirlo. Doctor, ¿cuáles son las principales patologías de la población en general y de los pacientes que vienen a la clínica en particular? Bueno, si lo sistematizo un poco, podríamos empezar con la oftalmología pediátrica, es decir, los niños. Los niños muchas veces tienen revisiones obligatorias desde muy pequeños, pero muchas veces acuden a consulta porque los profesores o los familiares refieren que no ven bien. Entonces, en la oftalmología pediátrica, las graduaciones y tratar los ojos vagos, que son las ambleopías, pues es una prioridad. Pero bueno, en cuanto a frecuencia, las conjuntivitis, el ojo seco, las cataratas, las hipertensiones oculares, las enfermedades de la mácula. Las enfermedades de la mácula, como hoy día vivimos muchos años todos, pues entonces se producen unas alteraciones en la retina, en el polo posterior del globo ocular, que llevan a enfermedades ligadas al envejecimiento de la población. Entonces yo creo que es un poco así, a grandes rasgos, estas serían las enfermedades más frecuentes que hay, pero las conjuntivitis, y ahora que estamos en primavera, posiblemente sea una de las primeras causas con las que acuden los pacientes a la clínica. Es usted un experto en cataratas, que es una dolencia seguramente que asociada a la edad y muy común, muy común. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Y cuáles son las lentes que hoy el mercado ofrece para poder tratar en condiciones óptimas esta enfermedad? Bien, las cataratas. La catarata es la mayor causa de ceguera en el mundo. Lo que pasa que es reversible, es decir, empieza a los 40 años la catarata a dar sus síntomas en algunas personas. El cristalino empieza a perder transparencia alrededor de los 40 años, como he dicho, y ese es el inicio de la catarata, que sutilmente va avanzando sin darnos cuenta hasta mucha más edad. Entonces la catarata también va ligada al envejecimiento de la población. En España se hacen unos 450.000 casos al año y en el mundo la intervención quirúrgica más numerosa que hay es la catarata. En el mundo luego las causas, pues la primera es el envejecimiento y luego van ligada a otros muchos factores: traumatismo, fármacos, exposición a la luz ultravioleta, radiaciones, es decir, hay otras causas también que nos llevan a la catarata. Los síntomas son, apenas te das cuenta al principio, hasta que con el paso del tiempo la catarata puede ocupar el centro de la pupila y entonces es cuando da ya una sintomatología de dispersión de la luz, de ver mal los colores y de identificar mal los objetos. Entonces, realmente el paciente, cuando ve que tiene alguna dificultad en su vida habitual de trabajo o de ocio, pues es cuando acude con nosotros para que nosotros le digamos qué es lo que le pasa. Y después de los 60 años, la verdad es que muchas personas ya tienen una catarata bastante no notable en cuanto a intensidad, pero sí en cuanto a que ya puede haber algunas alteraciones en la transparencia más acusadas que antes. Nunca hay que ser taxativo, es decir, bueno, ¿se operan con 60 años? No todos los casos son iguales, pero sí que es verdad que la tendencia es que se operen cuanto antes dentro de un margen para evitar que se pongan muy duras, que hayan evolucionado mucho y entonces la cirugía es algo más compleja al estar más evolucionadas. Es mucho mejor en la década de los 60 y 70 años porque en esta edad no están tan endurecidas como a los 80 o a los 90, claro. Entonces, el tratamiento de la catarata, el tratamiento médico no existe.
no existe y solo existe el tratamiento quirúrgico, pero es un tratamiento muy eficaz porque tenemos unos avances tecnológicos extraordinarios. A mí que me ha tocado vivir todas las etapas de la cirugía de la catarata, desde abrir 12 milímetros y sacar la catarata entera, hasta hacerlo ahora que lo hacemos a través de 2 milímetros, pues claro, la evolución es extraordinaria. Hablando de Valdepeñas y de La Mancha, voy a hacer un símil con las uvas. Bueno, si conceptualmente la catarata es como una lenteja, vamos a pensar que es una lenteja muy grande como una uva. Entonces, en esa uva tenemos que abrir una ventana pequeña de entre 4,5 y 5 milímetros, para que sea una vía de acceso a la catarata, a la uva. Tenemos que llevarnos esa piel y luego separar toda la pulpa de la piel de la uva para que quede una bolsita transparente en la que luego implantaremos una lente intraocular. Entonces, este es el tratamiento quirúrgico. Como estábamos hablando de los últimos avances en la oftalmología, hay que decir el láser femtosegundo. El láser femtosegundo nos ayuda, simplifica y asegura esta cirugía. ¿Por qué? Pues porque con el ojo cerrado, sin entrar dentro de él, con el ojo, aquí tenemos un símil de ojo, pues sin meternos dentro, el láser directamente hace la capsulotomía, es decir, hace la ventana de entrada a la catarata y además trocea la catarata, con lo cual la extracción es mucho más sencilla y con mucho menos riesgo. El láser femtosegundo es otro de los enormes avances que tenemos actualmente en la oftalmología. Aprovecho para que vean ustedes cómo es un cristalino transparente cuando no hay catarata, que aquí lo tenemos, no sé si la cámara lo coge, y un cristalino cuando tiene catarata. Es como un telón que cae delante. Y bueno, la verdad es que toda la tecnología que estamos teniendo nos ayuda y nos facilita a los que hemos tenido que operar las cataratas de los años 80 con unas tecnologías muy distintas y no tan fáciles como ahora. Entonces el láser femtosegundo es algo que bueno, de reciente aparición, que nos ayuda mucho en el tratamiento quirúrgico. Luego vamos a las lentes intraoculares. No sé si me había preguntado también, me había preguntado por las lentes intraoculares. Las lentes intraoculares es lo que ponemos en la bolsa de la catarata para que el paciente pueda ver sin gafas. Entonces, la evolución de las lentes intraoculares, nosotros llevamos más de 26 años, repito, más de 26 años poniendo lentes multifocales. Y ahora hemos llegado a las lentes trifocales, que son las que ponemos prácticamente en la totalidad de nuestros pacientes. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos que conseguir la mejor visión a todas las distancias, de lejos, de cerca y de visión intermedia. Si además a esto añadimos todos los dispositivos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, ordenadores, con lo cual tenemos una distancia intermedia, teléfonos, iPad, etcétera, tenemos que procurar dar a toda la población todos los medios necesarios para que estén cómodos y puedan ver bien a todas estas distancias. Con las lentes trifocales hemos conseguido otro avance extraordinario para que toda la población pueda estar lo más cómoda posible en su vida laboral y personal. Pues bueno, llegó el momento que yo ya no toleraba las lentillas y bueno, pues las gafas pues, también al final son un impedimento, por ejemplo en situaciones como en la playa, en la piscina, al final te quitas las gafas y pues ya no ves. Entonces pues creo que me ha llegado el momento de la cirugía. Pues bueno, trabajo aquí y bueno, llevo mucho tiempo trabajando con el doctor Martínez de Carnero a su lado y la verdad pues que hay una gran satisfacción por parte de los pacientes, todo el mundo sale muy contento. Y bueno, aunque no tenía en un principio pensado operarme cuando me incorporé a la clínica, pero bueno, viendo los resultados de los pacientes y bueno, pues eso, mi intolerancia un poco a la lentilla y ya a las gafas, pues creo que es el momento de operarse. Doctor Alfonso Martínez de Carneros, hijo, médico oftalmólogo, miopía, hipermetropía, astigmatismo, es el área que domina y de la cual se encarga en la clínica.
Cuéntenos orígenes también, causas y tratamientos, soluciones actualmente. Bueno, al final esa es la gran pregunta de los pacientes, ¿qué es la miopía, qué es la hipermetropía? Son dos áreas completamente distintas dentro del ojo y se deben sobre todo al tamaño del globo ocular y a la curvatura de la córnea. Entonces, en una de ellas, que es en la miopía, el enfoque sucede por delante de la retina y se origina la miopía, y en la hipermetropía el enfoque se realiza por detrás de la retina. Y esto se soluciona pues con lentes oculares, con gafas, con lentillas, y el otro defecto es el astigmatismo, que el astigmatismo es un defecto de la curvatura de la córnea, que también puede haber astigmatismos externos o astigmatismos internos, pero también se soluciona con este tipo de correcciones. Dentro de los defectos refractivos hay que controlar muy bien otras enfermedades de las que en la clínica estamos también a la vanguardia, que son la cirugía del queratocono, que no es ni astigmatismo, ni miopía, ni hipermetropía, es simplemente una alteración de esa córnea de la superficie anterior del ojo. ¿Es frecuente que puedan convivir las dos o inclusive las tres patologías en el mismo paciente? Realmente lo que es extremadamente raro es que haya un paciente que solo tenga o que no tenga ningún defecto refractivo. Un paciente que tenga una graduación de 0.0 de miopía o hipermetropía y 0 de astigmatismo, al final es prácticamente imposible, porque el ojo es muy difícil que sea una esfera perfecta. Entonces, todos tenemos pequeños defectos refractivos, hay algunos que son necesarios corregir porque crean un desenfoque, y otros defectos el paciente no le genera ningún desenfoque. Es muy importante tener la graduación muy bien corregida hasta los 11 años, porque el desarrollo del globo ocular ocurre hasta esa edad. A partir de los 11 años, el no llevar una corrección óptica completamente adecuada le produce al paciente una alteración del enfoque, pero no es tanto un problema visual o un problema de salud visual. Además de ser enfermedades innatas, ¿puede ocurrir que se desarrolle con la edad? Esa es la clave de esas tres alteraciones visuales, y sobre todo es que la miopía crece con la edad y la hipermetropía decrece con la edad, porque la miopía es causada normalmente por un aumento de tamaño del globo, y según va creciendo el cuerpo también crece el globo ocular, y con eso es completamente imposible que un paciente tenga la misma graduación desde que nace hasta que tiene 60 años. Entonces va evolucionando con el propio paciente la graduación. ¿Qué recomendaciones conviene hacer a las personas afectadas por estas enfermedades oculares? Las recomendaciones que nosotros hacemos para tratar los defectos refractivos como la miopía y la hipermetropía y el astigmatismo, esencialmente lo primero es corregir con lentes oculares. Entonces siempre intentamos sacar la mejor agudeza visual del paciente con una corrección óptica. Luego también, si el paciente tiene la suficientemente manejo, destreza e higiene, pasamos a la lente de contacto, y luego en el futuro también siempre, si el paciente no puede tolerar la gafa o no puede tolerar la lentilla, también se puede hablar incluso de cirugía para intentar corregir ese defecto residual que produce el desenfoque. En cuanto al manejo, en cuanto a las últimas novedades en el tratamiento de los defectos refractivos en cirugía, actualmente lo que estamos tratando es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo o con láser o con lentes intraoculares. El láser es una cirugía que llevamos muchísimo tiempo realizando, pero es verdad que a lo largo de los años lo que estamos dando es muchísima más seguridad al proceso, porque ya no hay cuchillas por medio. Por lo menos en la clínica utilizamos un láser que se llama láser de femtosegundo aplicado en la superficie de la córnea, que intentamos reducir, a pesar de que hay que saber que todas las cirugías son cirugías y sus riesgos, intentamos reducir estas posibles complicaciones con estas técnicas. Luego, la otra gran forma de tratar los defectos refractivos que nos permite corregir graduaciones muy elevadas, de hasta 15 dioptrías de miopía, son las lentes intraoculares, las lentes intraoculares fáquicas.
esas lentes intraoculares en cirugías de minutos de duración, a través de una incisión en la parte anterior del ojo, podemos corregir esos defectos que a lo mejor nosotros no somos capaces muchas veces de entender lo que supone tener 10 o 12 dioptrías de miopía, pero cuando hablas con un paciente que tiene esa graduación, que no tolera bien la lentilla y que la gafa es una gafa muy gruesa, esos pacientes, la verdad es que es de la gente más agradecida y más sorprendida por el resultado de la cirugía, y claramente cuando hablamos con ellos lo que nos comentan es que le ha mejorado mucho la calidad de vida. La calidad visual mejora, pero también la calidad de vida es importante tratarla y mejorarla. Bueno, pues me he tumbado en la camilla, me han puesto el paño quirúrgico en el ojo, luego me han abierto el ojo con el bléfaro y nada, pues a partir de ahí era un poco seguir las instrucciones del doctor Martínez de Carnero Jr. y nada, pues seguir las luces y demás, y bueno, hay una parte ahí que hay que concentrarse, que es cuando actúa el láser sobre el ojo, y pues nada, pues ha sido súper rápido y bien. El glaucoma es una neuropatía óptica en la cual se va perdiendo progresivamente campo visual. Básicamente existen dos grandes grupos, el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, y los glaucomas de ángulo cerrado, y dentro de ellos pueden existir subtipos específicos. Pues en general, en el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, los pacientes no suelen tener sintomatología hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, bueno, habría una pérdida de campo visual y cuando ya el glaucoma es muy terminal, incluso una pérdida de agudeza visual. Sin embargo, en el glaucoma de ángulo cerrado, si se presenta una crisis aguda, puede cursar con dolor, pérdida de visión y mareos y náuseas. Bueno, hay herencia dentro del glaucoma, lo que pasa es que no se ha establecido un patrón ni autosómico dominante ni autosómico recesivo, pero sí que influye la herencia en presentar glaucoma o no. Al principio lo que hacemos es aplicar un tratamiento médico, unas gotas, para que la presión intraocular disminuya. Si el glaucoma está más evolucionado, no responde a tratamiento médico, contamos con el láser o con bastante tipo de cirugías, como la trabeculectomía, las cirugías no perforantes o los implantes valvulares. Doctora Consuelo Gutiérrez, el término glaucoma genera una gran aprensión entre la gente. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un grupo de enfermedades que producen una alteración en el nervio óptico, con lo cual mueren las neuronas del nervio. Entonces eso va afectando progresivamente al campo visual y en estadios terminales pues puede llegar a afectar la visión central. Antes los tratamientos eran poco efectivos, de ahí el miedo de la población a la palabra glaucoma, pero actualmente afortunadamente tenemos tratamientos muy efectivos que prácticamente es muy difícil que la población llegue a una ceguera por un glaucoma. Explíquenos cuáles son los síntomas. El glaucoma más prevalente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, no presenta sintomatología específica. Ya digo que se va perdiendo el campo visual desde la periferia hasta el centro, hasta que se pierde la visión central. Pero en realidad no da síntomas, por eso es tan importante que la población, a partir de los 40, y sobre todo si tienes antecedentes familiares, acudas al oftalmólogo para que te haga una revisión sistemática que incluye la agudeza visual, la presión intraocular, el examen de fondo de ojo y algunas pruebas complementarias si lo requerimos. ¿Y cómo se diagnostica? En una revisión sistemática de oftalmología lo que hacemos es tomar agudeza visual, presión, miramos el fondo de ojo y en función de esos parámetros hacemos también pruebas complementarias como puede ser un campo visual y OCT o un análisis de la capa de fibras nerviosas retinianas, así se diagnostica. ¿El tratamiento cómo se hace? Podemos hablar de tres grandes bloques. El tratamiento médico, que sería poner unas gotas en estadios iniciales. También en algunos glaucomas utilizamos el láser y luego estarían los tratamientos quirúrgicos que han avanzado notablemente en los últimos años. ¿Se puede prevenir? La prevención
es acudir al oftalmólogo para que te haga revisiones periódicas, porque tú solo no vas a detectar la enfermedad hasta estadios terminales. A pesar de que, bueno, podemos leer en internet o en otros medios que hay estilos de vida saludable para el glaucoma, en realidad no es así. Hay muy pocos factores que nosotros podamos modificar para no tener esa enfermedad. ¿Y qué novedades destacaría en cuanto a los tratamientos quirúrgicos? Pues actualmente ha habido una gran revolución en cuanto al tratamiento quirúrgico del glaucoma, porque las cirugías no se habían modificado prácticamente desde el siglo pasado. Y últimamente pues tenemos en nuestro arsenal lo que denominamos cirugías mínimamente invasivas, que se denominan por un acrónimo que es MICS. Entonces, a través de incisiones muy pequeñas podemos colocar dispositivos que, sin alterar mucho las estructuras del ojo, tienen una bajada sustancial de la presión intraocular. Suelen combinarse con la cirugía del glaucoma, pero pueden hacerse de forma aislada. Y es especialmente interesante en glaucomas leves y moderados, y sobre todo en aquellos pacientes que toleran mal la medicación, que toleran mal las gotas, que es bastante frecuente porque las gotas hacen que la superficie ocular se altere y que aparezcan síntomas como de enrojecimiento, picor, escozor, etc. Detectar y sobre todo concienciar también a la población que existe esta enfermedad del glaucoma y que es una enfermedad que debemos de estar sobre aviso con ella, porque tiene muy buen tratamiento si se detecta en sus etapas iniciales, y en cambio el tratamiento es distinto si se ya está en una etapa que la enfermedad haya avanzado más. Entonces, esta campaña de prevención del glaucoma la hicimos ya en Madrid en el Día Mundial del Glaucoma en el mes de marzo, y para nosotros volver a Valdepeñas, mi pueblo, mi gente, es un placer estar aquí y hacerlo de una forma gratuita para todo el que quiera venir a tomarse la tensión ocular y a que le hagamos una historia clínica y le demos el consejo oftalmológico oportuno. Doctora Paloma Martínez de Carneros, ¿qué es el síndrome del ojo seco? ¿Qué es el ojo seco? Bueno, desgraciadamente el ojo seco es una enfermedad muy prevalente dentro de nuestra especialidad y es una enfermedad multifactorial crónica que produce síntomas a los pacientes como pueden ser el picor, el escozor, la sensación de cuerpo extraño o pinchazos. ¿Cuánta gente lo padece? Pues la verdad que un alto porcentaje, hasta un 30% de la población padecen ojo seco. Las mujeres tienen más prevalencia que los hombres, puesto que hay muchos cambios hormonales, y hasta el 100% de las personas en edad avanzada lo pueden llegar a padecer. ¿Y cuáles son sus causas? ¿Por qué se produce? El ojo seco es una estructura, el ojo es una estructura que debería vivir en humedad. Entonces, cuando ese equilibrio se pierde, ya el ojo, o sea, la persona comienza a tener síntomas. Es decir, si no está húmedo, si no nos ponemos lágrimas, o por el paso del tiempo, de la edad o incluso de consumo de fármacos, pues existe un desequilibrio y padecemos ojo seco. ¿Se dan distintos tipos de patología dentro de lo que conocemos como ojo seco? Existen muchos tipos de ojo seco. Los más frecuentes suelen ser por una mala calidad o cantidad de la lágrima, no la producimos bien, y realmente la causa más frecuente del ojo seco es la disfunción de las glándulas de meibomio. La lágrima se compone por una serie de glándulas y por una serie de capas. Las capas más importantes son la acuosa, la mucínica y la lipídica. Las glándulas de meibomio son unas glándulas que tenemos en los párpados y que lo que hacen es secretar como grasa para que la lágrima no se evapore tan pronto. Cuando esas glándulas no hacen la actividad que deberían hacer, que entonces sucede la disfunción de glándulas de meibomio, entonces tenemos una alteración y la lágrima se evapora muy rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas, las causas que lo provocan, mejor dicho? Las causas que producen el ojo seco, la más habitual es la de avanzada, pero hoy en día puedes tener ojo seco por consumir fármacos, antidepresivos, por haber tenido un tratamiento quimioterápico o radioterápico, pues por hormonal, y lo más importante de la vida actual que llevamos son los factores ambientales. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando nació no nació para mirar de cerca, sino para mirar de lejos. Pero hoy en día, ¿a qué nos dedicamos todos? A mirar pantallas, dispositivos, tablets, ordenadores, y entonces el ojo no descansa. Y cuando el ojo lo que debería estar haciendo es, en un minuto, parpadear 20 veces, cuando estamos con la mirada fija ante dispositivos, parpadeamos 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos seca. Entonces, la vida actual que llevamos en el siglo XXI es una vida muy propensa que todos padezcamos sequedad.
No es lo mismo vivir en ciudades como puede ser Madrid, que a lo mejor es más seca, que vivir, por ejemplo, en la costa y estar más cerca del mar y tener más humedad. Entonces, todo ello es muy importante y por eso existen tantos factores externos e internos que condicionan la enfermedad. ¿Qué es lo que nota el paciente? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más típicos suelen ser ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, picor, pero también pueden tener una visión fluctuante, es decir, cuando uno tiene ojo seco se pueden producir heriditas e inflamación en el ojo y el paciente puede incluso ver mal por momentos. Entonces es muy importante diagnosticarlo y tratarlo. ¿Y los tratamientos cuáles son, precisamente? Los tratamientos clásicos del ojo seco es una pirámide que vamos desde lo más conservador un poco hasta lo más agresivo. Lo más importante es intentar modificar todo el ambiente, si es posible, pues si trabajamos con aires acondicionados o con calefacción, intentar que no vaya directo al ojo, incluso poner humidificadores en nuestros trabajos o en nuestras casas, y luego pasamos a todo lo que es la medicación. Las lágrimas artificiales y los geles son fundamentales, puesto que el ojo necesita estar en humedad y por ello hay que dar mucha lágrima. Cuando ya los casos son un poquito más moderados, utilizamos antibióticos, antiinflamatorios y corticoides. Y ya en los casos más severos se utilizan inmunosupresores y se utilizan también lágrimas que creamos a base de la sangre de los pacientes, que se llama suerautólogo. ¿Qué novedades podríamos comentar en cuanto a estos tratamientos? ¿Qué es lo más novedoso? Pues lo más novedoso que ha salido más o menos hace un año, estábamos hablando del IPL, que es una luz pulsada intensa. Con este láser lo que queremos conseguir es estimular todas las glándulas de las que hemos hablado antes para que se secrete esa grasa que evite que se nos evapore tan rápidamente la lágrima. El láser es un láser inocuo, indoloro y que no actúa directamente sobre el ojo. Ponemos unas gafitas, los pacientes cierran los ojos y aplicamos 5 impactos alrededor del globo ocular. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es estimular unos nervios parasimpáticos que activan las glándulas de meibomio. Y la verdad que está dando muy buenos resultados y siempre que se elija muy bien al paciente y que el diagnóstico sea adecuado, el tratamiento está siendo una revolución actualmente. Alfonso, ¿qué es la degeneración macular? La degeneración macular es una patología muy importante en los últimos años debido al envejecimiento de la sociedad. La mácula es la parte más importante de la visión porque es la parte central de toda la retina y es la que se encarga de transmitir toda la información al cerebro a través del nervio óptico. Para la mácula lo que ha cambiado muchísimo el tratamiento y el diagnóstico son los escáneres, sobre todo la forma de detectar si la mácula tiene alguna enfermedad. Esto se realiza a través de unas máquinas que se llaman OCTs, que son tomografías de coherencia óptica, que lo que hacen es como una radiografía, no es una radiografía, pero como una radiografía sin radiación de una parte muy pequeña del ojo, que lo que nos hace es ver si la mácula tiene líquido o tiene algún producto de desecho en su base. La degeneración macular, todos tenemos que saber que no hay ningún problema grave por tener degeneración macular. Hay 2 tipos de degeneración macular y, como dice la enfermedad, es degeneración macular asociado a la edad. La degeneración macular se divide entre degeneración macular seca y la húmeda. La degeneración macular seca es bastante habitual y nosotros en la clínica vemos en el fondo de ojo unos productos amarillos en la parte central de la mácula y no requiere tratamiento, simplemente se le recomienda al paciente una buena ingesta de ácidos grasos y de una alimentación bastante saludable, con una dieta mediterránea incluso vale para tener una mácula bien nutrida. Y luego por otro lado tenemos lo que en oftalmología sí que tiene una gravedad importante, que es la degeneración macular exudativa, que es la húmeda, la versión húmeda. Para entender esto es como si tuviéramos un sistema de tuberías que lo que hacen es nutrir la mácula y estas tuberías empiezan a tener una serie de agujeros muy pequeñitos por los que se empieza a filtrar líquido. Entonces los últimos avances en degeneración macular lo que intentan es cerrar esos agujeros en el sistema de tuberías de la mácula. Esas medicaciones se llaman medicaciones antiangiogénicas y se inyectan en el ojo a través de una aguja muy fina
que sin prácticamente con anestesia en gotas, y lo que hacemos es ir relajando toda esa zona de la mácula para que no tenga líquido y podamos controlar esas membranas neovasculares o esa degeneración macular. La degeneración macular puede conducir a la ceguera y es muy importante ya no solo acudir al oftalmólogo una vez al año, sino tener chequeos en casa tapándonos un ojo y el otro con un punto de referencia cercano. Por ejemplo, podemos mirar a través de la ventana de casa y si conseguimos leer la matrícula de un coche que hay enfrente, pues intentar hacer cada 3-4 meses esa prueba con un ojo y con otro para comprobar que tus máculas están sanas, porque muchas veces la superposición de los dos ojos hace que no te des cuenta de que tienes una enfermedad en uno de ellos. ¿Se podría operar, llegado el caso? La degeneración macular no se puede operar, solo se trata con las medicaciones que te estamos comentando. Alfonso Martínez de Carnero, 50.000 pacientes al cabo de un año son muchas personas que pasan por aquí. ¿De dónde proceden? ¿Solo del ámbito metropolitano de Madrid o también del resto del país? Explícanos un poco. Bueno, la verdad es que vienen de toda España, incluso de fuera de España también, pero sin duda la población de Madrid es muy importante en nuestra clínica, pero atendemos a pacientes de toda España. Podemos atender estos 50.000 pacientes porque disponemos de una estructura de facultativos, de compañeros, que en sus departamentos atienden cada una de las especialidades oftalmológicas. Recientemente, y con ocasión de esta campaña que comentábamos al principio, de exploración masiva de gente y de exploración gratuita en Valdepeñas, se descubrió como hecho conmemorativo en el edificio que en su día albergó el Hospital Municipal una placa en honor a quien lo fundó, que fue su abuelo, Alfonso Pérez Caminero. Alfonso Gómez Caminero. Gómez Caminero. Ese era mi abuelo y entonces en el año 1922 fundó y creó el Hospital Municipal en Valdepeñas, que en esa época era muy difícil, era muy raro y era difícil crear hospitales. Y él lo hizo pues un poco recorriendo toda España, viendo los hospitales y clínicas que había por España y fundamentalmente las que había en la Facultad de Medicina de Madrid, en el Hospital de San Carlos de Madrid, que fue donde él se formó. Entonces, con todos esos conocimientos, en Valdepeñas creó el Hospital Municipal y hay reseñas periodísticas donde reseñan pues, bueno, todos los tipos de intervenciones que hacían en aquella época, que no era fácil, teniendo en cuenta que no había transfusiones de sangre, que no había antibióticos. Es decir, que en aquella época, hace casi 100 años, pues era una medicina bastante dura y bastante comprometida por parte de todos los médicos de la época. Desaparece en los años 80, creo recordar, en los primeros años 80, el Hospital Municipal. ¿Qué legado dejó evidentemente a las generaciones anteriores a la actual? ¿Cuál fue su función social, aparte de la sanitaria? La función social del hospital pues, fue de una importancia para la región, de una importancia vital, porque no solo acudían las personas que estaban circunscritas a Valdepeñas, sino que allí acudían todos los enfermos, pacientes y accidentes, que eran muy numerosos en aquella época, accidentes de toda la región, venían de toda la región, de todo el partido judicial de Valdepeñas y de muchos sitios iban pacientes derivados por médicos rurales que había en distintas zonas, cuando consideraban que tenían que acudir a un hospital porque ellos no podían controlar las enfermedades quirúrgicas, pues entonces los derivaban allí. O sea que además de Valdepeñas atendía pues posiblemente a una población por encima de las 100.000 personas de la zona. Clínica Martínez de Carneros es un nombre y un centro con mucho pasado, pero con un futuro aún mucho mayor. Sí, la verdad es que es un placer contar con mis 3 hijos, que también están en la clínica, así como todos los compañeros que están en la clínica, y poder desarrollar los programas que tenemos establecidos para abarcar todas las especialidades quirúrgicas y dar atención a toda la demanda que necesita la población.
Estamos 200 kilómetros al norte de su población natal. ¿Qué le transmitiría a sus paisanos? Bueno, pues Valdepeñas la verdad es que es un privilegio estar donde está en su centro geográfico, tiene un magnífico hospital, tiene hospitales de referencia en Ciudad Real, o sea que está muy bien atendida sanitariamente, que aprovechen todos los recursos que le da la sanidad pública, que además es muy considerable y con un gran esfuerzo y que les atienden perfectamente. Existe mucho pasado médico y en general sanitario en nuestra familia. Ya desde el año 1880 teníamos médicos y farmacéuticos ejerciendo en Valdepeñas. Todo esto nos ha llevado que para nosotros la profesión médica haya sido algo que lo veíamos como natural y algo cercano, Es así que mis 3 hijos pues también han desarrollado esta actividad médica oftalmológica y tienen la oportunidad de disfrutar de los grandes avances técnicos que estamos teniendo todos estos últimos años en la oftalmología. Todos estos avances hacen que se simplifiquen los diagnósticos y las intervenciones quirúrgicas y además que sean muy seguras. Antes hemos citado, dentro de los avances, pues hemos citado los láser femtosegundo para eliminar las gafas. Consideramos que es fundamental no hacer corte con cuchilla, no usar microqueratomo y desde luego sí usar láser femtosegundo. Este mismo láser femtosegundo, también hemos dicho como un gran avance, se utiliza en la cirugía de la catarata, que la simplifica y la hace mucho más precisa. También hemos hablado de las técnicas de grandes avances en la retina, donde teníamos en la fase clínica de diagnóstico a la tomografía de coherencia óptica y los tratamientos antiangiogénicos que tanto están ayudando a las enfermedades y patologías maculares. Es una satisfacción poder tener todas estas técnicas a nuestra disposición porque nos facilita y hace que los resultados sean extraordinarios en la profesión oftalmológica. Confíen ustedes en los profesionales que tengan, que les ayudarán mucho para tener una muy buena calidad de vida. Tenemos que llegar a los ciudadanos para que disfruten de la salud lo más posible. Y todos estos medios de los que disponemos llegan al ciudadano para que tengan más calidad de vida, como he dicho antes, y puedan ser independientes sin tener prótesis ni ninguna otras cosas que le hagan más dependientes y menos libres.